O sea, yo hice la tesis en la Autónoma de los años 2018 a 2024 y dirigida por José Martínez Millán, que es un grandísimo experto en Inquisición. Y gracias a él, o sea, primero aprendí paleografía porque tenía que leer muchísima documentación y luego, bueno, sistematizar todo lo que iba encontrando en el Archivo Histórico Nacional. La suerte que tuve es que en el Archivo Histórico Nacional están lo que se llama relaciones de causas. Las relaciones de causas son resúmenes de los procesos inquisitoriales que sucedieron entre 1540 y 1700. Porque después de 1700, antes de 1540 no había la obligación de hacer esos resúmenes y después de 1700 el resultado de los procesos está en el resto de la correspondencia, con lo cual es mucho más difícil encontrarlo. Entonces, yo lo que quería investigar eran, en concreto, las penas de muerte, que según habían trabajado ya Henningsen y Contreras, un investigador danés y un investigador español, estaban en torno a las 1600. Y ese fue un poco la génesis del libro. Yo después encontré alguna condena más, porque encontré en la investigación de Henningsen y Contreras estaban los 14 tribunales peninsulares, los 2 de las islas, Baleares y Canarias, Sicilia, Cerdeña y los 3 tribunales americanos. Pero faltaban Cuenca y Madrid. Y yo, gracias a un aporte de Martínez Millán, encontré alguna información de Madrid. Con lo cual encontré 1.696 casos de condena a muerte. Aproximadamente la mitad fueron en persona y aproximadamente la mitad fueron en lo que se llamaba efigie, que era un retrato. Y eso se producía bien porque hubiera huido el reo o porque hubiera muerto. Efectivamente, la primera, como bien sabes tú, es la francesa, que el Papa la hace posible para que los franceses puedan luchar contra la herejía cátara. O sea, en ese momento, en el siglo XIII, la Inquisición obispal no resultó suficiente y la primera Inquisición que surge en Europa, por delegación papal, es la francesa. Llega a España en 1478. En 1478, que al final, por unos problemas de implantación, serían 1480, y entonces los reyes Isabel y Fernando están muy preocupados porque se han recrudecido las persecuciones contra los supuestos judaizantes. Es decir, desde finales del siglo XIV hasta a la época que nos ocupa, que es finales del XV, había habido muchas persecuciones de judíos, lo cual había implicado, como diría Jaime Contreras, que conoce muy bien el proceso, un proceso gradual de conversión de judíos en católicos. Pero en estas fechas, de repente, los vecinos de los conversos nuevos empiezan a acusarles de que en secreto siguen practicando su religión. Y eso lleva a disturbios, a algaradas, a venganzas personales y a matanzas. Y esa situación preocupa muchísimo a los reyes católicos y deciden que para que no se produzcan esos problemas es necesario un tribunal específico donde la gente que tenga sospecha de que alguien está, o sea, no está siendo un católico sincero, vaya a denunciarlo al tribunal. Y que por lo tanto sea ese tribunal el que lleve a cabo una investigación y determine si es cierto o no lo que dicen los vecinos o los acusadores de estas personas. Exacto, o sea, la Inquisición, como bien has dicho tú, la primera nace en Francia, pero el fenómeno de intolerancia religiosa es un fenómeno que es común en toda Europa y lo será más a partir de la reforma de Lutero. Esto va a adoptar muchas formas diferentes. La intolerancia religiosa, va a haber guerras, va a haber enfrentamientos, va a haber sublevaciones y frente a todo ello los distintos países europeos adoptan distintas formas. Es decir, en Francia, por ejemplo, hay guerras de religión que llevarán a la matanza, por ejemplo, de San Bartolomé contra los hugonotes, en que mueren unas 3.000 personas en París y unas 10.000 en el resto de Francia, asesinadas. Se van a dar persecuciones de católicos muy intensas y muy prolongadas en Inglaterra, que incluimos Escocia, Gales, Irlanda, por supuesto. Se calcula que en todo el periodo entre el cisma protestante y 1800 habría unas 140.000 personas juzgadas por su fe católica. Es decir, que, como si dijéramos,
lo común en la Europa a partir de Lutero es luchas debidas a intolerancia religiosa. ¿Qué sucedía en España? Que España había tenido una experiencia previa de convivencia con gente que no era de la misma religión, que eran los musulmanes y los judíos. Claro, es decir, las ventajas de la Inquisición es que, o sea, la intolerancia religiosa y la intransigencia religiosa no es buena. Pero una vez que se produce, es decir, que, y quizá lo estamos viendo en el mundo moderno, una vez que se produce esos enfrentamientos entre personas, o sea, depende cómo vayas a atacarlo, cómo vayas a resolverlo. La Inquisición al final, como hemos visto, porque no sé si lo hemos mencionado todavía, pero se calcula que hubo, dijeron Henningsen y Contreras, unos 44.000 procesos en siglo y medio y unas 1.600 condenas a muerte. Eso comparado con lo que sucedió en Francia, con lo que sucedió en Inglaterra, con lo que sucedió en la propia Confederación Helvética o en el Sacro Imperio Romano Germánico, es un número muy bajo de víctimas. Es decir, que las ventajas de la Inquisición es que problemas como la persecución de los judíos o la persecución de las brujas las pudo atajar, como si dijéramos, con intervenciones quirúrgicas. Las intervenciones quirúrgicas eran fruto de un tribunal dotado de amplísimos poderes, muy, como si dijéramos, muy jerarquizado, con diversas instancias de apelación que hacían que la justicia no se la tomaran por su mano los vecinos. Con lo cual, efectivamente, en un escenario de intolerancia religiosa, lo que le produce a España es que consigue homogeneizar, como si dijéramos, la ley, consigue no tener guerras de religión, consigue, por otra parte, por ejemplo, comparado con Inglaterra, no tener incautaciones. En Inglaterra fueron masivas la destrucción de patrimonio y las incautaciones de bienes eclesiásticos, que acabaron en manos de la nobleza. Y bueno, y digo, esas son las que me parecen ventajas, aunque parezca paradójico. Otra ventaja también fue que acabó con la persecución de brujas. Es decir, el procedimiento inquisitivo, o sea, la palabra inquisitorial nos llena de espanto. Si la convertimos en inquisitivo, quizá no tanto, y si la convertimos en investigación, quizá menos. Entonces, ese proceso permitió que se fuera, o sea, que no se respondiera a las acusaciones y que las investigaciones, en el caso de las brujas, por ejemplo, se determinó a partir de 1613 que las acusaciones de brujería y por ende de pacto con el diablo eran una fantasía, eran un producto de la histeria vecinal, de la histeria colectiva, y Alonso de Salazar y Frías consigue que después del proceso de Zugarramurdi, donde fueron ejecutadas 11 personas, 6 en persona y 5 en efigie, a partir de ese momento nunca más se volvió a condenar a nadie a muerte por el tema de las brujas. Otra ventaja, porque en los principados alemanes se desató la persecución de brujas porque no había, como si dijéramos, un órgano central que estuviera procedimentado y que tuviera, sino que se daba lugar a tensiones vecinales. Hay que recordar que, por ejemplo, en el proceso de Zugarramurdi, del que tanto se habla, como digo, mueren 11 personas, mientras que en Francia, que era donde se había originado la persecución, fueron ejecutadas 80. Es decir, que, o sea, como si dijéramos, el tribunal permite actuar de una manera investigadora y podríamos decir, aunque parezca mentira, porque ha sido dotado de esos colores de fanatismo, y escéptica. Además, porque también le pasa otra cosa al tribunal, que está dotado de dos tipos de perfiles principales, que son los consultores y los calificadores. Los consultores son especialistas en derecho, especialistas en procesal, y los calificadores son los que dan idea de cuál es la herejía que se comete, ¿no? Pero realmente el tema de tener consultores da idea de que es un proceso bastante preocupado por estar ajustado a derecho. Bueno, yo no diría que Torquemada es consultor, porque un consultor es un oficio en cada tribunal, mientras que Torquemada lo que es inquisidor general. Por lo tanto, Torquemada desarrolla los procedimientos. No solo eso, sino que yo he estado este verano en un congreso que ha sucedido en Los Ángeles alrededor del tema de criptojudíos, incluso hablando con un catedrático de la Universidad de Ben Gurión,
ellos saben, aunque por mucho que adornen con colores negros la Inquisición, saben que Torquemada ya es un procesalista. Es decir, saben que cuando entra Torquemada, en el caso de que hubiera habido, que recuerdo mal, esto habría que verlo, porque mi periodo es más bien 1540 y 1700, pero yo creo que Torquemada entra en 1490 y algo. Habría que preguntarle a Iván Vélez, que también lo conoce. Pero en el momento en que entra Torquemada, si ha habido abusos anteriores, Torquemada establece unos procedimientos y unos procesos bastante rigurosos. Es verdad que estaban basados en dos manuales de inquisidores que ya se habían desarrollado en Francia, los de Eymerich y de Guy, pero él lo desarrolla más y lo desarrolla de manera efectivamente pues que los testigos se comprueben, que nadie pueda cometer una justicia por su mano, que haya, quiero decir, una serie de cosas que resultan en ese momento más garantistas que la justicia ordinaria. Totalmente, fíjate, encima, yo estaba pensando también en el tema del supuesto genocidio, que parte de esas cifras absurdas de población que dieron unos americanos. O sea, las únicas cifras, a mi modo de ver, razonables de población americana las da el venezolano Rosenblatt. Porque, claro, las cifras de Cook y Borah son una población. ¿Cómo iba a haber más población en un continente que no tenía animales de carga, que no tenía prácticamente animales domésticos, que no tenía rueda? Es decir, es imposible. O sea, eso, como si dijéramos, la idea del genocidio, incluso con los restos, se desmonta más fácilmente. Pero el hecho de que inquisitorial, en vez de ser un elogio, que debería ser un elogio, sea algo terrible, es algo que está incorporado en muchísimos planos. Está incorporado en nuestro lenguaje, está incorporado en nuestro inconsciente colectivo, está incorporado en el miedo. O sea, yo me pregunto cómo ha sido de constante y de bien hecho, porque las otras patas de la leyenda negra, como bien dices, bueno, como si dijéramos las desmontas antes. Pero el tema inquisitorial te cuesta muchísimo. Incluso hablando con gente como nosotros que está de acuerdo, es un tema que les produce pudor tocar, que les produce molestia, que en el fondo, pues alguien te dice, pues procesaron a Fray Luis de León. Sí, o sea, realmente hay algo ahí que es muy profundo y por eso me interesó a mí hacer esta tesis. Y además me pasó una cosa, que es que mis directores de tesis, que fueron tanto Martínez Millán como Jaime Contreras, continuamente me decían, no transcribas todas las condenas a muerte, haz un muestreo. Y yo dije, no, quiero hacerlas todas porque no quiero que me digan que he escogido lo que me favorece. Quiero tener, como si dijéramos, o sea, mi propósito era, que a lo mejor no sé si está muy bien escrito, o es ameno, o está estructurado, no lo sé, y a lo mejor se puede hacer mucho mejor, pero mi objetivo era tener el pliego de descargos total. Ese era mi objetivo. O sea, mi objetivo era acumular todas las pruebas cuantitativas y cualitativas que permitieran decir, bueno, en esto consistió la actividad del tribunal, este era el y también hacerlo, como tú bien dices, de una manera global, porque yo creo que ha habido magníficos investigadores que desgraciadamente a lo mejor no son muy conocidos, los que unió Joaquín Pérez Villanueva en sus 3 tomos de la Inquisición en los años 80, pero lo que pasa que a partir de los años 70-80 también influye mucho la antropología, el estudio de los tribunales uno a uno. Y yo, al ser un organismo global, porque lo era, lo que me interesó es su actuación global. Y muchas cosas se revelan no a la luz de las consideraciones locales, sino a la luz de las consideraciones globales. Primero hay que decir una cosa, que la Inquisición solo tenía jurisdicción, como es lógico, sobre católicos bautizados. O sea, lo que estaba juzgando no era al musulmán, al judío o al luterano, estaba juzgando al supuesto católico que en realidad era judío, que en realidad era musulmán o que en realidad era luterano. Esto es lo que se llama en cierto lenguaje de Inquisición las herejías mayores. Luego vienen otra serie de delitos que son las blasfemias, las proposiciones hereticales, la bigamia muy importante porque podía ser un indicativo de criptoislamismo o de criptoluteranismo, claro. La solicitación, que es muy importante. La solicitación es el delito que cometían los curas cuando, al calor de la confesión, le hacían avances sexuales a las señoras, ¿no? Y de esto hay muchos procesos, es decir, de los 44.000 hay del orden de unos miles, es decir, de unos miles contra los curas solicitantes.
Esto me hace pensar que otra misión de la Inquisición era, como si dijéramos, de asuntos internos. Es decir, de vigilar que el clero cumplía sus votos y ejercitaba su función bien, lo cual hoy en día, que se han vertido algunas acusaciones tal, creo, algunas acusaciones, no voy a... Algunas acusaciones contra la Iglesia de que ha habido abusos, bueno, pues en aquella época la Inquisición cumplía una función de frenar los abusos que pudiera hacer el clero, lo cual también me parece como si dijéramos, habría que añadirlo a lo que ya hemos hablado de ventajas de la Inquisición, ¿no? Mira, yo te diría que de los moriscos, de los 1.696 moriscos que tenemos condenados a muerte, tanto en persona como en efigie, de las personas aproximadamente el 36% son moriscos. Vale, y de esos moriscos, la mitad o más tienen delitos comunes. Porque no sé si he dicho al principio que yo lo que quería investigar es hasta qué punto los condenados a muerte eran también reos de la jurisdicción civil. Bueno, la amenaza, que hay gente que lo discute, la amenaza en el Mediterráneo es que si nos damos cuenta que en 1575 Cervantes es secuestrado en Cadaqués, nos da idea de la amplitud de la amenaza. Por supuesto que como sucede, entonces teníamos el Imperio Otomano, que por supuesto era influyentísimo, es en parte derrotado en Lepanto, pero tampoco, y luego teníamos Argel. Ese Argel que se presenta como un paraíso de tolerancia en una película reciente. Argel es básicamente un nido de piratas y una ciudad que vive de la rapiña y del tráfico de personas. O sea, si surgen los mercenarios, los trinitarios, surgen al calor de que el mercado de esclavos, el tráfico de personas es total. ¿Y qué pasaba con los moriscos? Como sucede con toda población, los había muy bien integrados, pero los había que efectivamente estaban a favor de la piratería. Y no solo eso, sino que tenían prohibida la emigración, porque muchas veces cuando emigraban eran los piratas o los salteadores más eficaces de los pueblos donde habían vivido, porque solían caer sobre los pueblos como la langosta, se sabían los horarios, se sabían las riquezas, se sabían dónde estaban los vecinos, se sabía dónde estaba la iglesia, y se lo llevaban todo. No en vano es la frase "no hay moros en la costa", y no en vano durante muchísimo tiempo se temió. Pero lo digo, es que lo he visto luego proceso a proceso, es decir, muy frecuentemente son o alzados en las Alpujarras, es decir, bandoleros de las Alpujarras, o otra cosa que se llamaba monfíes, que también son unos salteadores que querían hacer la Guerra Santa, o piratas, o bandoleros, es decir, que existe, y además esto tenemos que tener en cuenta que no solo se produce en las costas, Valencia, Barcelona, sino también se produce en Sicilia y en Cerdeña, que son, tanto en Sicilia como en Cerdeña, hay tribunales inquisitoriales. Entonces, el tema morisco, bueno, de tal manera es el tema morisco y tan, o sea, entre 1492 y 1609 pasa mucho tiempo. Es decir, desde que se toma Granada. Es decir, que hubo muchísimas resistencias a expulsarlos. Precisamente porque además expulsados también constituían un peligro, por lo que estamos diciendo, porque podían servir o al sultán otomano o a la piratería. Lo que pasa que llegó un momento, como si dijéramos que después de muchísimo debatirlo en los consejos de Felipe III, se creyó que era la mejor solución. O sea, yo lo que diría es que gracias a Dios, si me pongo en la mente de Felipe II y me pongo incluso la de Carlos V, los focos internos luteranos fueron muy pocos. Fueron, como tú bien has mencionado, el de Valladolid y el de Sevilla. Pero oye, es que se dieron en conventos, se dieron en arzobispos. Es decir, eso yo he considerado que era un delito penal. Es decir, para hacer el listado de... Porque yo creo que un cura católico sabe perfectamente que está jurando. Entonces, si se hace luterano, es un delito de suplantación de identidad, mínimo. Porque, vamos a ver, se pasan 10 años en un seminario, si usted luego está profesando otra fe. Lo que pasa que en España, por lo que fuera, arraigó muy poco. Es decir, yo creo que esas doctrinas, quizá porque, y esto a lo mejor yo no lo he estudiado tanto, pero quizá porque se empieza muy pronto la contrarreforma, y no solo eso, sino porque probablemente se venía de lo que se llamaba la observancia, que yo creo que eso ya lo inicia Isabel la Católica, no sé si con los jerónimos, con los franciscanos. Había órdenes que ya estaban, como si dijéramos, trabajando en sí mismas,
lo que luego viene a denunciar Lutero. Y la función de Cisneros, ¿no? Que se puede decir que ya hubo una reforma en España antes de... Por supuesto. Y la función de Cisneros, efectivamente. Bueno, perdón por mi inciso. No, perfecto. Pero luego, aparte de estos dos procesos, o sea, los procesos, el de Sevilla, está todavía Carlos V vivo y además Carlos V habla de... Es que Constantino de la Fuente, que es uno de los procesados, ha sido consejero suyo. Y entonces él dice, pero es que si es traidor, será uno de los más grandes traidores. O sea, no puede ser decir que... O sea, que es que no se les deja pensar libremente. Es que ellos estaban ocupando puestos en los que sabían perfectamente qué era lo que se suponía que pensaban, ¿no? Fray Luis de León. A Fray Luis de León, la verdad es que no conozco bien el proceso de Fray Luis de León. Pues, creo que es por una traducción. Ten en cuenta que sí. yo me he enfocado en la gente, cuidado, porque yo me he enfocado en la gente, me parece que es una traducción de la Biblia. Sí, pero los cantares o algo así, puede ser. O sea, es un tema de una traducción, pero yo eso no lo conozco. Ten en cuenta que yo me he especializado en las condenas a muerte. Con lo cual, en el caso de Carranza no termina en condena a muerte, en el caso de Fray Luis de León no termina en condena a Pero sí que muerte. hay un control ahí realmente de asuntos internos y controlando todo. Efectivamente, pero es un asuntos internos, claro. Ese asuntos internos, como si dijéramos que al que tú estás aludiendo, es más bien controlar la doctrina. Exacto. Yo de ese no hablo porque ese, como si dijéramos, es filosófico, estructural, es distinto. Yo el asuntos internos que te hablaba con la solicitación es una cuestión de comportamiento, porque efectivamente ese asuntos internos es como si dijéramos a lo que puedes llamar dogmático o intolerancia religiosa, que es establecer el canon y el dogma. Pero ahora, hablando de eso, pero lo mismo sucedió en todas las sectas protestantes. Es decir, muchos de los protestantes que se van del monasterio de Sevilla cuando son perseguidos aterrizan en diversos lugares de Holanda o de Inglaterra, donde luego a su vez se ven enfrentados en rivalidades con otros grupos protestantes. Claro, o sea, lo que se diferencia es que el proceso es un tribunal que busca la reconciliación del reo, o sea, no busca la muerte del reo, es decir, no busca la pena vindicativa, sino que, como si dijéramos, busca la reintegración del reo en la comunidad católica. Entonces, él lo considera un tribunal de misericordia. Yo su libro lo he ojeado, está muy bien. Entonces, lo que pasa es que el proceso, en el cual yo he profundizado, pero a lo mejor no soy una experta en el proceso, probablemente lo sea más Cristian, o sea, el proceso tenía diversas fases: la fase indiciaria, la fase acusatoria y la fase probatoria. Todas esas fases son fases de más con respecto a el proceso que entonces tenía la justicia ordinaria. ¿Que probablemente comparado con el de hoy sea menos garantista? Sí, pero comparado con la justicia ordinaria era más garantista. Aspiro a aportar un granito de arena y, y aspiro a aportar algo que es objetivo, que no es interpretativo. El otro día me hizo gracia porque hablé con un periodista del País. Yo, quizá un poco optimista, aspiraba a que me hicieran alguna semblanza en el País, porque me parecía un periodista bueno y tal, y me dijo que mi libro, que en el fondo, luego pensándolo, me hizo ilusión, me dijo que era muy técnico, con lo cual me dijo que no era ideológico. O sea, él lo hacía como una crítica en que no era, o sea, que yo no había cogido historias y había desarrollado una intriga. Pero al decirme, es que yo lo que aspiro es a hacer eso. O sea, aspiro a seguir, como si dijéramos, caso a caso, e insertarlos en el contexto económico, bélico, político de la monarquía, para explicar por qué actuó el tribunal. Ahora, lo que no aspiro, Cima, es tú ten en cuenta que es que ha habido óperas enteras, películas, o sea, esto es un granito de arena que si quiere alguien que lo desarrolle, pero es imposible. Yo decía de broma en alguna entrevista que yo aspiraría a hacer una serie de detectives donde el detective, porque claro, Inquisidor es un detective, fueran los personajes buenos. Un poco a imagen de ese padre Brown de Chesterton. Estabas pensando en el padre Brown, ¿no? Verás, hay una cosa aquí que tenemos que tener en cuenta y que yo creo que están categorizados y a lo mejor no me acuerdo de memoria. O sea, traición, homicidio son delitos de la jurisdicción civil. Los delitos de la jurisdicción inquisitorial son los que hemos visto de herejías mayores, los que he añadido después: solicitación, bigamia, proposiciones heréticas, blasfemias, atentados contra el Santo Oficio,
y los delitos sexuales. Los delitos sexuales son de la jurisdicción de la Secretaría de Aragón, pero no de la Secretaría de Castilla. En la Secretaría en Castilla, los delitos sexuales eran de la justicia ordinaria, lo cual permite presuponer que se fue más indulgente en Aragón que en Castilla, puesto que los tribunales inquisitoriales eran más indulgentes. Pero lo que hablamos de homicidio, traición, etcétera, todo eso, falsificación de la moneda, todo eso es justicia ordinaria. Porque yo lo que hago es coger los procesados que yo he encontrado, los condenados a muerte, solo lo son por 4 motivos. Es por, como hemos dicho, criptoislamismo, criptojudaísmo, criptoluteranismo y delitos sexuales. No hay un ejecutado por blasfemia, por hechicería. Bueno, por hechicería sí. Bueno. Por hechicerías tenemos el proceso Zugarramurdi. Y alguno más, pero muy bajo. Pero lo que quiero decir es, las ejecuciones se producen por eso y por delitos sexuales. O sea, el paralelismo que hago yo luego en encontrar que puede haber delitos de homicidio. Es decir, cuando hemos hablado de los moriscos, esos moriscos no solo son criptomusulmanes, sino que muchas veces son homicidas, son traidores y son piratas. Pero los delitos que a uno, robo, asalto, bandolerismo, todo eso es delito de la jurisdicción ordinaria. Lo que pasa que yo lo que he buscado es la intersección. Sí. Entonces, pero eso no quiere decir que los delitos de la jurisdicción ordinaria fueran, como si dijéramos, asunto del tribunal inquisitorial. Lo que pasa es que se da la cosa que muchas veces esos herejes son además también delincuentes de la justicia civil. En el caso de los delitos sexuales, son principalmente sodomía y bestialismo. Son unos 140 y pico los que yo he visto condenados a muerte en los tribunales de Barcelona, Zaragoza y Valencia. En el caso de la sodomía, la mayoría de lo que me he encontrado son pederastas, son abusadores de mozos o violadores de mozos y de muchachos. Casi ninguno, no he encontrado ningún caso de represión de la sodomía entre adultos. Hay que tener también en cuenta que en aquella época la mayoría de edad era a los 25 años. ¿Sí? Pero bueno, estos casos de mozos y muchachos he encontrado hasta un niño de 7 años, o sea, quiero decir que... Pero no nos confundamos, los delitos que tú estabas mencionando, homicidio, traición, falsificación de moneda, todo eso es de la justicia ordinaria. Lo que pasa que que mi búsqueda era eso. Sí. ¿Qué otros delitos han cometido? ¿Qué otros delitos? Para ver por qué. Claro, la visión que se nos presenta de la Inquisición es un tribunal que era tan injusto, tan arbitrario y tan horrible que a una gente, por quitarle la landrilla a la carne haciendo ceremonias judías, se le condenaba a muerte. No, o sea, en muchos casos, estos condenados a muerte eran personas que, como si dijéramos, suponían un peligro para la justicia civil, no solo para la inquisitorial. Y yo creo, Cima, que una de las mayores demostraciones de que el proceso inquisitorial era más garantista y más indulgente es que me he encontrado muchos expedientes de piratas luteranos que entraban en disquisiciones teológicas. O sea, hay que ponerse en la situación de corsarios endurecidos en la mar, asesinos que vivían de rapiña y que estaban o bien en Canarias, o bien en México, o bien en Perú. La pena de la justicia ordinaria para un pirata es que el capitán del barco que los apresaba los colgaba llegando a puerto. Y que me he encontrado muchos casos donde estos piratas empiezan a hablar de temas, pero no simplemente blasfemar, como decía alguien, sino que dicen: no creo en la transustanciación, no creo en la intercesión de los santos, no creo en la existencia del purgatorio. O sea, como si dijéramos temas claves del dogma católico que gente, como si dijéramos, tan endurecida, hace pensar que, como si dijéramos, tenían una manera de comunicarse, de decir: oye, si te pillan, procura que te juzgue la Inquisición, porque a lo mejor te meten 3 años en un convento, te libras de ser colgado y para ti es mucho más sencillo. Eso está muy bien visto, porque en el Sacro Imperio, como tú dices, hubo un jesuita, que creo que se llama Albert Spee o algo así, que lo intentó lo mismo, pero nadie le escuchó. De todas maneras, en el tema de la brujería, desde 1526, había instrucciones que venían de Granada, que se decía que en los valles pirenaicos o los valles vascos, como había gente muy inculta, era necesario incluso predicar en vascuence, para que la gente se enterara de algo y no siguiera, como si dijéramos, con las creencias, en el fondo, animistas locales.
Pero efectivamente, ahí se unen dos cosas. Un hombre providencial que es Salazar, pero a Salazar lo apoyan otras personas dentro de la institución, cuyo nombre ahora no recuerdo, creo que era el inquisidor de Logroño y algún otro. Es decir, que dan curso a su voto discrepante. Y luego el proceso racional. Es decir, que lo que además encuentra Salazar, que es impresionante, que eso es impresionante jurídicamente, es que se pasa después del proceso de Zugarramurdi, donde él no ha quedado nada contento, se hace toda una excursión por los valles pirenaicos, por Navarra, tal, interrogando a las personas, ¿no? Y entonces él llega a una conclusión sorprendente desde el punto de vista jurídico, que es que los testimonios que concordaban, es decir, normalmente en un juicio, si hay dos personas o tres o cuatro que dicen lo mismo, es una prueba de que eso ha sucedido. Bueno, pues Salazar no se conformaba. Que usted ha volado en una escoba, genial, tráigame la escoba. Que usted le ha dado un filtro a un niño, bueno, fenomenal, tráigame el filtro. Que hay niños que se han comido, tráigame los huesos de los niños. Es decir, él, como si dijéramos, fue tan racional y tan exhaustivo que le daba más importancia a las pruebas que a la concordancia de los testimonios. Porque se dio cuenta que la concordancia de los testimonios podía ser prueba simplemente de un fenómeno de histeria y de contagio. La prueba que él concluye con no hubo brujas hasta que se habló de ellas. Bueno, la tortura se aplicaba con un médico presente en la sala, me parece que no podía superar 1 hora y se aplicaba de cuarto de hora en cuarto de hora. Se calcula que de los procesos que estamos diciendo que suceden entre el 16 y el 17, en un 3% se aplicó la tortura. No podía producir lesiones permanentes ni heridas, en lo posible, si no se consideraba que el verdugo había hecho mal su oficio. Y yo me he encontrado incluso un caso en Cartagena donde le piden un verdugo a Panamá, o sea, la Inquisición cartagenera pide un verdugo a Panamá porque dice que no tiene. Y Panamá contesta que ellos tampoco tienen porque como no había verdugo, han puesto a uno a hacerlo y ese verdugo le ha partido un brazo a otro. Y eso se consideraba que el verdugo no podía hacerlo. Yo no he visto procesos de la jurisdicción ordinaria, pero he sabido que no se andaban con las mismas cautelas. Luego, además, los métodos de tortura eran 3. La toca, que era una persona inclinada sobre una tabla que a través de un paño se le vertía agua. El potro, donde se ataban las extremidades y no se le descoyuntaba, pero se tiraba de los miembros. La garrucha. La garrucha, o sea, mucho más escasa. O sea, sobre todo el potro y la toca. Todos los museos de Inquisición son simplemente el tren de la bruja. O sea, es un espectáculo que se han inventado recientemente y que como el tren de la bruja o las cosas gore o lo morboso, bueno, pues a la gente le llena de asombro y de estupor, pero es absolutamente falso, ¿no? Defensa de los intereses de la monarquía hispánica, pero defensa en el sentido que a lo mejor diríais vosotros, en la defensa eutáxica, ¿no? Que creo que lo decís vosotros. Sí. Claro, es una defensa eutáxica porque está defendiendo unas estructuras de poder y unas estructuras de poder que existen en unas circunstancias determinadas. Por ejemplo, la Inquisición en Sicilia, el inquisidor García de Trasmiera en las revueltas de Palermo es sacado a hombros por la muchedumbre porque hace de puente entre los sublevados, se están sublevando por los impuestos a los productos de primera necesidad contra el virrey con los demás. La Inquisición se debía haber ganado cierto respeto para que el pueblo admita al inquisidor García de Trasmiera como interlocutor. O sea, debían tener de ella una visión de cierta neutralidad. Cosa que lo es, puesto que si los reyes, si Fernando tiene esa visión política, es porque le permite intervenir en su mayoría sin respetar o al margen o bastante al margen de los fueros. Es decir, el antiguo régimen no es un sistema de derechos, es un sistema de privilegios. Entonces, gobernar unas naciones o unos territorios que tenían privilegios, bien fuera por el lugar o por los estamentos, debía ser bastante difícil. Y lo que permite la Inquisición es actuar de manera homogénea. La prueba que también Felipe II persigue a Antonio Pérez en Zaragoza gracias a la Inquisición. Pero ahí Antonio Pérez promueve un levantamiento popular para que le saquen de la cárcel de Inquisición. Pero es que lo que tú dices es que el objetivo de mi trabajo era mostrar la racionalidad
política de la Inquisición. Porque, como tú bien dices, eso de espíritu inquisitorial, fanatismo, sadismo, son todo, está, como si dijéramos, apuntado a la subjetividad, al disfrutar con el mal. Pero si tú tienes una misión racional, una misión de conservar la paz social, una misión de evitar guerras, una misión de evitar persecuciones injustas, bien sea contra judaizantes, bien sea contra brujas. O sea, la misión es una misión, como si dijéramos, de control. Es verdad que es de control de la sociedad, pero también de preservar la paz de esa sociedad. A eso me refería. Entonces, me parecía importantísimo conocer el contexto en el que actúa, porque, y claro, para eso ha habido maestros que me ha servido muchísimo Brodel, que describe el siglo XVI en el Mediterráneo, porque tengo que entender dónde se está actuando con los moriscos, porque si no, a veces se habían hecho estudios muy buenos, pero a mí qué me importa saber qué sucede exactamente con 3 familias moriscas si no conozco el contexto. Porque entonces es donde da sensación de arbitrariedad, de capricho. En el caso de los judaizantes es palmario, porque yo creo que en esa época los judaizantes, y no solo en esa época, sino o sea, ellos habían sido muchas veces los financieros, los mercaderes, lo que se llama asentistas de la monarquía. Pero en ese mundo global donde el imperio era, como si dijéramos, Nueva York hoy en día, los judaizantes a veces tenían sus casas de negocios con varias sedes. Una sede en Ámsterdam, una sede en Lisboa y una sede en Sevilla. Y ellos manejaban los capitales. Tengamos en cuenta que es los siglos en que se está empezando a imponer el capitalismo. Y se está empezando a hacer un capitalismo. En el caso de los judaizantes, hay que recordar una cosa, que los portugueses judaizantes tuvieron la exclusiva del comercio de esclavos entre 1580 y 1640, cuando están unidas las coronas española y portuguesa. Entonces, el comercio de esclavos les permite dotarse de capitales enormes, porque es muy, muy rentable. Pero ¿qué pasaba? En esa época, yo no sé si está suficientemente bien explicada en el libro, todo el mundo seguía las políticas, con perdón, que ahora se le han ocurrido a Trump. Es voy a proteger. Eso del libre mercado es muy bonito, salvo si vas perdiendo. El libre mercado es si voy ganando, si voy perdiendo, libre mercado no. Bueno, pues entonces, en ese momento, cuando está empezando el capitalismo, la gente lo entiende divinamente. Yo tengo que guardar la moneda, yo tengo que hacer las transacciones, o sea, tengo que proteger mi comercio, es decir, cuando tengo que proteger mi comercio, tengo que proteger mis fronteras, tengo que proteger mis reservas de moneda. Y en muchos casos, o en los casos que yo he encontrado, los judaizantes burlaron esa protección que había hecho la monarquía hispánica de sus fronteras comerciales y económicas. Y lo burlaron de distintas maneras. Una fuera porque burlaban los embargos, porque ya en aquella época, en caso de guerra, había embargos contra Francia, embargos contra Holanda, embargos contra tal. Si ellos burlaban los embargos, como si dijéramos, estaban favoreciendo al enemigo. Con la falsificación de moneda se hizo una industria gigantesca en Francia, que estaban las cecas en Rouen o en Holanda, y entraba la moneda falsificada por el Pirineo, incluso por Galicia o por el País Vasco, ¿no? Tanto por los puertos de mar como por los llamados puertos secos. Y eso producía unas inestabilidades enormes. Tengamos en cuenta, y yo no soy experta economista, que son los siglos en que el capitalismo se hace global. De repente el comercio se hace global. Y eso se hace en el Imperio Español. Muchas veces cuando los ingleses hablan de la libertad de comercio, no, usted lo que quiere es la libertad de depredación. Porque además toda economía tiende, o sea, lo que hacía la monarquía hispánica, teniendo en cuenta que, como si dijéramos, España era la península, las islas, Sicilia, Cerdeña en América, bueno, pues las reglas de la economía en mi territorio son estas. Además, cuando están unidas las dos coronas y los judaizantes portugueses, esos 60 años tienen la exclusiva del asiento de negros, muchas veces también son los que hacen empréstitos al rey. Son sus prestamistas, son sus financieros. Eso lo favorece muchísimo al conde duque de Olivares, porque él quiere pasar de la banca genovesa a una banca que él cree que le va a ser más leal al imperio, puesto que son de súbditos de la monarquía, ¿no?
Entonces, en ese contexto se inscribe la persecución contra los judíos. Es decir, yo creo que a los judíos en un momento dado se les ve como desleales a los intereses económicos de la monarquía hispánica. Y en eso, o sea, yo no la he visto, o sea, no he sido la primera en verlo. Esto ya lo había comentado Julio Caro Baroja, que tiene una obra magnífica, Los judíos en la España moderna y contemporánea. Lo ha comentado Belinchón en un artículo conocidísimo, Sacar la sustancia al reino. Yo creo que el propio Jaime Contreras. Yo luego he encontrado muchas referencias a esto en Jonathan Israel, que es otro historiador magnífico, que habla de diásporas dentro de la diáspora y habla de imperios y empires and anthropods de la lucha. Es decir, que como si dijéramos, y los holandeses supieron aprovechar muy bien, que se habían instalado ciertos portugueses judaizantes en su territorio para hacer la guerra económica a su señor natural, como si dijéramos, ¿no? Entonces, todo este contexto, Cima, por resumir, o sea, yo creo que lo importante del libro es que, uno, tener, como si dijéramos, la lista completa y luego saber que la lucha contra los moriscos tiene el contexto de la lucha contra el Imperio Otomano y contra la capital de la piratería del Mediterráneo, que es Argel, más algunos satélites en la costa magrebí. El tema de los luteranos, el contexto son la guerra contra Inglaterra, la guerra contra Holanda. Y la lucha con los judaizantes o la persecución de judaizantes, aparte de los temas dogmáticos, de los temas religiosos, tienen como origen esa batalla económica, comercial, financiera, que se da contra gente que se supone que puede ser desleal a los intereses de su rey. Bueno, la Inquisición en América, la ventaja que tuvo, o sea, ahí actuó, porque yo lo que insisto también, por esa misión geopolítica, yo concluyo que actuó como una central de inteligencia y que su valor estaba más en la parte informativa que en la parte represiva. Yo no, a lo mejor es un tribunal de misericordia, efectivamente, porque tal, pero también es un tribunal de vigilancia, pero en un sentido que con bastante información puede adelantarse a cosas sin tener que llegar a la ejecución, a la batalla, a la guerra. En América fue muchísimo menos activa porque se implanta en 1570 tanto en Lima como en México y en 1610 en Cartagena. Los indios, al ser neófitos en la fe, nunca fueron objeto de la jurisdicción inquisitorial. Con lo cual, lo que se procesa sobre todo de delitos mayores que yo haya encontrado en América son judaizantes y luteranos, porque obviamente los moriscos no llegaron. Los judaizantes llegaron, por supuesto, puesto que porque tenían grandes redes comerciales y grandes redes que hacían tráfico de esclavos. Y los luteranos llegaron como piratas. Llegaron como piratas porque tener en cuenta que se mandan escuadras piratas, ya sean holandesas o ya sean muy recurrentemente. Yo creo que hay tres grandes, lo que se llamaron las complicidades. Las complicidades son, se desata la persecución contra los judaizantes. Las tres fueron en el siglo XVII, me parece que empieza por Perú, 1639, luego sigue por Cartagena, donde será menos intensa, y luego termina en México. En México, además, existió el temor, que eso está escrito por Palafox, cuando se rebela Portugal contra España en 1640, Palafox tiene terror que los portugueses que están avecindados en México, que muy a menudo eran judaizantes, porque es que en esa época hay que decir que portugués muchas veces era criptojudío, tiene terror de que todos esos portugueses que eran comerciantes, que también tenían algunos puestos en el ejército, en la protección de las costas, se sometan a Portugal. Es decir, porque tener en cuenta que 1640 es el siglo de las rebeliones, rebelión de Portugal, rebelión de Cataluña, y luego suceden poco después una en Nápoles, otra en Sicilia. Con lo cual la probabilidad de que esos judaizantes pudieran ser una quinta columna dentro de México, pero luego, en términos globales, desde luego, muchos menos procesos
y muchísimas menos ejecuciones. Por poner un ejemplo, en Cartagena de Indias es que hay 4 ejecuciones en toda su historia, que va de 1610 a 1821 o 1810, o sea que en 2 siglos, 4 ejecuciones, 2 en persona y 2 en efigie. Entonces, efectivamente, en América es menor porque toda la población india no es objeto de la investigación inquisitorial, puesto que considera que como todavía no han aprendido bien la fe católica, no se les puede culpar de herejía ni se les puede culpar, sino que directamente están siendo formados, ¿no?